Buenas tardes. Hoy correspondería trabajar con lo que es lo que ustedes conocen como hemograma. Y por lo tanto, vamos a hacer algunas aseveraciones acerca de qué estamos observando, ¿no es cierto? En primer lugar, este es el temario del día. El temario nos dice, en primer lugar, vamos a ver los glóbulos rojos, ¿no es cierto? Para ver qué sucede en el aumento y la disminución. Vamos a ver las plaquetas, vamos a ver elevaciones y disminuciones, y en el caso de los glóbulos blancos, lo mismo, elevaciones y disminuciones. Pero tenemos que tener en cuenta que el hemograma es parte de un complejo de estudios para hematología. De ahí viene el título de nuestra clase. El frotis de lámina periférica no siempre se hace. El frotis de lámina periférica es lo que ustedes vieron el segundo año en la práctica de fisiología y también lo han visto en histología, sino que allí pueden detectar cosas distintas de las que hace el hemograma. El hemograma es automatizado. Actualmente, la mayor parte de los hospitales tiene unos equipos bastante grandes que realizan estos estudios de manera bastante detallada y por lo tanto es bastante confiable. Pero hay que tener en cuenta que hay lugares donde, por ejemplo, en los laboratorios pequeñitos no tienen estos equipos. Entonces, muchos de los valores son calculados y puede haber cierta diferencia o puede ser que simplemente no tengas acceso al examen que estás pensando. Luego viene el inmunofenotipo. El inmunofenotipo es lo que conocemos frecuentemente como citometría de flujo. ¿Por qué se llama inmunofenotipo? Porque hay dos formas. Una es para laboratorio y otra es para anatomía patológica. Para laboratorio, el inmunofenotipo se llama citometría de flujo y para anatomía patológica, el inmunofenotipo se llama inmunohistoquímica. ¿Por qué tengo que saber eso, doctora? Porque a veces tratan de pedir, es por la muestra. Nosotros trabajamos en muestras líquidas que pasan por el citómetro. En cambio, ellos trabajan con biopsias o masas de tejido y por lo tanto es distinto. Pero vamos a hacer la misma caracterización. Lo más importante del inmunofenotipo es los CD, los Cluster of Differentiation, que son para la serie hemática. Hay más cosas, sí, pero no nos tocan el día de hoy. Y por último, la citogenética. Jóvenes, uno de los motivos por los cuales hay que saber interpretar el hemograma es por la gran cantidad de neoplasias hematológicas. Estas neoplasias van a presentarse de diferente forma en diferentes edades y todas van a tener alteraciones del hemograma. Por lo tanto, uno de los objetivos de hoy es ver qué cosa parece cáncer. Y por lo tanto, tenemos que estar muy atentos y esto se complementa con la citogenética. ¿Por qué? Actualmente las clasificaciones de neoplasias hematológicas son bien complicadas y actualmente se está tratando de llevar estas a estos dos últimos, las alteraciones genéticas que se encuentren y las alteraciones del inmunofenotipo, de tal forma que podamos clasificar mejor. ¿Pero para qué queremos clasificar? Seguimiento, joven. ¿Qué queremos? Que el paciente se cure. ¿Cómo sé que se ha curado? Pues es como hacer un DNI de la célula que está causando el cáncer. Una vez que elimina todas las células, esa población debe desaparecer de mi paciente y puedo decir que mi paciente se ha curado. ¿Listo? Entonces, hay que tener en cuenta los objetivos de laboratorio y no estamos hablando de clínica. Esto es laboratorio. ¿Entendido? Entonces, este es el perfil hematológico. Comprenderán ustedes que no siempre se hace. Normalmente solamente trabajamos con hemograma. Por lo tanto, descripciones adicionales requieren solicitudes de exámenes diferentes. A veces ustedes tratan de buscar una cosa en otro sitio. No se puede, ¿entendido? Entonces, el perfil completo es este, pero tenemos que ir hacia el comienzo de todo, ¿no es cierto? Estamos hablando de la sangre, algo que ustedes ya conocen, y sabemos que se divide en un componente líquido y un componente sólido. El componente líquido se llama plasma. En el componente sólido tenemos dos espacios. La parte blanca, que es donde se van a ubicar glóbulos blancos y plaquetas, y la parte roja, donde van a estar los glóbulos rojos. Estos últimos de aquí son los que vamos a contar en el hemograma. ¿Y por qué contamos a los tres juntos? Por la médula ósea. La médula ósea es una estructura donde las células pluripotenciales que viven, o también conocidas como células madres,
van a dar origen a todas las estirpes de la sangre. O sea, glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas son células hermanas con un solo origen. Y por lo tanto tenemos que, quien comparte cuarto con sus hermanos me entiende, ¿no es cierto? Si tienes, imagínense 3 hermanos, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si uno de estos, más frecuentemente son estos, los neutrófilos, se adueñan del cuarto? Los demás se van a ver perjudicados, ¿no es cierto? Y esto es lo que nos ayuda a identificar las neoplasias hematológicas. ¿Por qué? Tiene células que no se ven normales de acuerdo al desarrollo y no funcionan porque no permiten que las otras líneas se desarrollen normalmente porque están en el mismo ambiente. ¿Listo? Entonces, tenemos que recordar, jóvenes, que los linfocitos son independientes, son una estirpe, son una línea. Y la estirpe mieloide. La estirpe mieloide son glóbulos rojos, granulocitos y plaquetas. O sea, no se parecen, no importa. Todos tenemos un hermano que no se parece mucho a nosotros. Son exactamente, y de ahí vienen las líneas. Y por eso es que cuando hablamos de neoplasias hematológicas, tenemos 2 estirpes, la estirpe linfoide y la estirpe mieloide. Obviamente, la estirpe linfoide es la más frecuente en neoplasias tipo leucemia, pero si tú tienes estirpe mieloide, ¿cuál de las células es responsable de la neoplasia? Puede ser cualquiera. Y por eso tenemos que recurrir al inmunofenotipo, porque mirándolas todas se ven mal y por lo tanto no sabes quiénes son. Y esto nos ha permitido poder identificar la etiología de las neoplasias y realizar el seguimiento. ¿Ha quedado claro? Entonces, a ver, las 3 líneas de sangre tienen una misma célula de origen. Y curiosamente, granulocitos, glóbulos rojos y plaquetas tienen una sola estirpe común que se llama estirpe mieloide. ¿Entendido? Por eso el hemograma se tiene que entender como un conjunto, no lo puedes ver separado. Vamos a comenzar con lo que corresponde a lo que normalmente vamos a encontrar en la parte de glóbulos rojos. Vamos a ver la cantidad de glóbulos rojos. Los equipos modernos cuentan las células y entonces los glóbulos rojos son un conteo real. Obviamente comprenderán que eso no puede hacer en una lámina periférica. Luego va a estar el nivel de hemoglobina que también se mide y aquí es de donde surgen los diferentes valores que se recuerdan. Volumen corpuscular medio, hemoglobina corpuscular media, concentración de hemoglobina corpuscular médica, pero sobre todo el volumen corpuscular medio. Si es que alguien ha revisado los diagnósticos de anemia, el volumen corpuscular medio es la parte más importante para el diagnóstico, porque los equipos actuales son capaces de medirlo. O sea, miden el volumen corpuscular medio. Si ustedes se dan cuenta, ¿quién me falta? El hematocrito, ¿verdad? El hematocrito tradicionalmente se hace centrifugando. Jóvenes, eso demora la vida, no se puede hacer así. Actualmente lo hace el equipo. ¿Cómo va a ser el equipo? Bien fácil. El hematocrito que ustedes ven en un hemograma automatizado es la multiplicación del volumen corpuscular medio que se ha medido y los millones de glóbulos rojos que haya. O sea, el hematocrito que me da el equipo es real, sí, sí es real, pero no es por centrifugación. Esto es importante porque dicen, se han aprendido ustedes una norma que es un poquito sospechosa, que dice, el hematocrito es 3 veces la hemoglobina, ¿no es cierto? Agarro la hemoglobina y la multiplico por 3, sino que eso no es recomendable, es una aproximación, porque recuerden ustedes que nuestra clasificación de hemoglobina para anemia es por el volumen corpuscular, o sea, tenemos unos que son pequeños, unos que son medianos y unos que son grandes. Entonces, ¿recuerdan ustedes cómo se llama cuando en lámina periférica yo veo las células de diferente tamaño, unas grandes, unas chiquitas, unas medianas? Anisocitosis. ¿Necesito una lámina periférica para diagnosticar anisocitosis? No. El equipo te saca un valor que no está escrito aquí, pero lo van a ver ustedes en su hemograma. RTP ¿Qué cosa es? Ancho de distribución de red cells, de glóbulos rojos. Entonces, esto significa de que te está diciendo
Si todas tienen, lo normal es que haya unas pequeñas, unas normales y unas grandes, como si fuera una campana. ¿Por qué? Se van como que si fueran haciéndose un poquito más chiquitos cuando se van ya a jubilar los glóbulos rojos, pero la mayor parte son normales en una situación ideal y por eso mantienes un RDB doble de 14. Si tienes más de 14, ¿qué significa? Que tienes unos chiquititos, unos medianitos y unos enormes. Y por eso te ha malogrado el rango de distribución. Entonces, ¿cómo se diagnostica lisocitosis actualmente? Con RDB doble. Si está por encima de 14, tu paciente tiene anisocitosis. ¿Y es una medición real? Sí, porque lo que te está comparando son los volúmenes corpuscular medio. ¿Qué viene a ser el tamaño o no? Es redondito, por eso dice volumen. Muy bien. Luego vamos a pasar con los leucocitos. Los leucocitos obviamente incluyen a todos los glóbulos blancos, aunque ya hemos descubierto que hay dos estirpes, la mieloide y la linfoide, ¿no es cierto? Aquí tenemos dos circunstancias, el porcentual y el absoluto. El porcentual obviamente tiene porcentajes y los absolutos son los que sí van a tener que aprender. Es verdad que todos estos vienen con valores normales, pero aquellos que levantan alarmas y aquellos que ustedes deben aprender y decir, hay cosas que tú tienes que mirar y decir, no, esto está mal, está mal y está mal y está mal, son los valores absolutos. Estos valores absolutos en algunos casos sí hay que aprenderlos, pero tenemos que pensar en algo muy importante, joven. Esto es para adultos. Esto es para adultos. Para niños, buena suerte con los pediatras, ahí no me meto. Por último, tenemos al grupo de las plaquetas. Las plaquetas, es importante aprender de las plaquetas el número inferior. 150.000 plaquetas se plantea como un número mínimo aceptable. ¿Cuál es el problema, jóvenes? Que si yo en la semana de examen les tomo a ustedes un hemograma en ayunas, muchos de ustedes van a salir con menos de 150.000. ¿Alguien sabe por qué? El sueño y las infecciones influyen directamente en la cantidad de plaquetas. Es frecuente que las infecciones virales gasten las plaquetas. Exactamente no sabe. Y también las horas de sueño dependen porque cuando nosotros tomamos el hemograma en pacientes que han venido de viaje, y por ejemplo hay muchos que pasan la noche viajando, llegan y van a sacarse el hemograma, le salen con 100.000, 120.000 plaquetas. ¿Están mal? No. Se está tratando de cambiar el límite a 100.000, pero no sucede eso. ¿Qué es lo que sucede? Lo normal es que un ser humano tenga 150.000 plaquetas. Lo que sucede es que de 100.000 a 150.000 no le va a pasar nada. O sea, ¿hay que hacer algo, hay que llamar a un médico? No, es esperable, pero hay que saber por qué. ¿Y esto se va a recuperar rápidamente? Sí. ¿Pero es normal? No, porque no es normal que una persona no ande durmiendo, ¿entendido? Entonces, por eso ustedes van a ver que algunas personas dicen, eso lo vamos a ver en la clase de banco de sangre. El límite normal es diferente al límite para transfundir. O sea, tiene 100.000, lo voy a transfundir, no, ni de chiste. Salvo que, y ahí vienen todas las indicaciones que vamos a aprender en banco de sangre, ¿entendido? Pues por eso, todos deberíamos tener idealmente más de 150.000. ¿Hay relevancia entre que tenga 160.000 y 300.000? No. Entonces, por eso me interesa el límite inferior. ¿Entendido? Muy bien. Vamos entonces con los glóbulos rojos. ¿Qué hemos dicho? Lo primero que necesitamos son cuántos millones de glóbulos rojos tenemos y esto se mide de forma directa. Luego tenemos que aprender los valores de hemoglobina, pero ustedes van a decir otra vez, momento. Acá ustedes, en las diapositivas posteriores, tenemos otros valores de hemoglobina y qué pasó con la altura. Jóvenes, hay una circunstancia muy importante. Hemos dicho que estamos hablando de laboratorio. Otra cosa es clínica. Vamos a trabajar con los valores que marcan anemia, no con los valores normales. ¿Listo? Los valores normales se les van a dar. Sí, porque si no me equivoco, en alguno de los casos clínicos tiene que venir que el paciente viene de altura o no viene de altura. ¿Listo? Hablando por altura de 3.800, 4.000 metros, ¿no? Esto es 2.500 y ya es altura, pero no es tan altura como otras alturas. Entonces, eso se les va a poner como valores de referencia en la hojita, pero para diagnóstico de anemia, los límites inferiores, eso sí tenemos que aprender, ¿entendido? Ustedes van a decir, entonces, ¿cuál es el valor normal de hemoglobina? Pues depende de qué guía usted esté siguiendo, depende de qué altura esté usted y depende si es para la versión privada o para el ministerio. Entonces, esto es ¿por qué? Porque generalmente la sintomatología aparece con valores muy bajos. Entonces,
muchas veces el paciente va a estar con la hemoglobina un poco baja y va a seguir haciendo su vida lo más normal posible. Y como les dije, hay dos formas de ubicar el hematocrito. Una es directa, centrifugando y midiendo de acuerdo al dibujito que ya les he enseñado. Actualmente es una multiplicación, pero de valores reales, por lo tanto ese hematocrito es real. En base a estos tres valores básicos que se miden, no se calculan. Si vas a trabajar con valores calculados de inicio, por eso tienes que saber qué te está indicando el hemograma. Porque si es que es un valor calculado, ya las constantes no van a salir bien. Pero las constantes también vienen en el hemograma. ¿Por qué? Porque es estos tres valores los mide el equipo y ya te da las constantes. ¿Cuál es la constante que es indispensable? Ustedes saben qué son las constantes, ¿no es cierto? Igualito que en fisiología. ¿Cuáles son las dos que tenemos que tener en cuenta? El volumen corpuscular medio es actualmente el punto de diagnóstico para anemia. Y por eso es que sí vamos a seguir trabajando con microcítico, normocítico y macrocítico. Es muy frecuente que a esto se añade la cromía, ¿no es cierto? Hipocrómico, normocrómico, hipercrómico. Pero, ¿esto qué cosa es? La concentración media de hemoglobina, es decir, cuánto de hemoglobina le corresponde. ¿Es indispensable para el diagnóstico? No. Nosotros vamos a trabajar solamente con hemoglobina y volumen corpuscular medio. Ese es el flujograma que estamos eligiendo. ¿Podemos elegir otro? Sí. Cada uno puede elegir el flujograma de su conveniencia. En el examen, ¿cuál es nuestro flujograma? Hemoglobina, volumen corpuscular medio, y de ahí ya seguimos. ¿Entendido? Muy bien. Entonces, vamos a comenzar con lo que es más inusual. Policitemia es incremento de hemoglobina, pero existe una policitemia relativa que es la más frecuente. Mi paciente está deshidratado y por lo tanto su hematocrito parece mayor. ¿Listo? O inclusive la medición de hemoglobina, porque la hemoglobina también está expresada por 100 mililitros. Entonces, si disminuye el volumen, va a parecer que es muchísima más hemoglobina cuando no es. Esto es muy importante, por eso hay que ver primero si el paciente está en un estado de hidratación adecuado. Jóvenes, la policitemia vera es frecuente, no es así tan rara como pensábamos, sino que no tiene sintomatología. Esta de aquí es por una mutación. Esto tienen que aprender. La mutación JAK2 es responsable de la policitemia vera. Es frecuente ver pacientes no sintomáticamente, pero sobre todo por su frecuencia real, que se ha demostrado que es un poco más de lo que normalmente vemos, se tiene que saber que JAK2 es la mutación que lleva hacia policitemia vera. En este caso, el glóbulo rojo es perfectamente normal, o sea, si en una lámina periférica yo los miro todos los glóbulos rojos, se van a ver muy bonitos. ¿Por qué tenemos que hacer tratamiento? Necesito que aprendan esto. Extracción sanguínea terapéutica, ¿saben cómo se llama comúnmente? Sangría, ¿no es cierto? Así le dice el paciente. Es frecuente que utilicemos esa palabra, pero realmente se llama extracción sanguínea terapéutica. ¿Por qué es importante esta? Porque la policitemia puede llevar a un síndrome doloroso torácico que asemeja un infarto agudo de miocardio por hiperviscosidad. O sea, mi paciente tiene infarto, no necesariamente. No hay una buena circulación y por lo tanto mi paciente va a tener sintomatología de infarto. Por lo tanto, es necesario controlar. Y obviamente, si tu paciente tiene la hemoglobina alta y tiene dolor torácico, precordial, opresivo, tiene que ir al hospital. ¿Listo? Sí, puede que sea solo hiperviscosidad, pero también puede que sea un infarto. Entonces, este dolor es muy importante y por eso en nuestro país no es tan frecuente como nuestra segunda opción. El mal de montaña crónico, que de hecho se llama enfermedad de Monge, porque el doctor Monge la estudió en la parte de la altura de la Sierra Central. No estoy segura si es Junín o Pasco. De hecho, ahí está el Instituto Nacional de Altura actualmente, donde se sigue evaluando los cambios que se producen por la gran cantidad de altura. ¿Listo? Y este paciente tiene poliglobulia, es decir, incrementa la cantidad de glóbulos rojos como un mecanismo de adaptación. ¿Hasta dónde? Hasta que mi pacientito, pues, va a tener síndrome de hiperviscosidad y nuevamente
vamos a tener que realizar las extracciones sanguíneas terapéuticas, pero jóvenes, por favor, si alguno tiene uno de estos pacientitos, recomiéndele que se mude a la playa. ¿Listo? Se muda a la playa y se le soluciona la vida. No hay que hacerle más exsanguíneos, no hay que hacer nada. El paciente se arregla, punto. Lo único que quería, su cuerpo era oxígeno. Obviamente comprenderán que muchos de estos pacientitos son difíciles de convencer, ¿cierto? Van y vienen y siguen en la misma historia, hasta que un día se van de vacaciones a la playa un mes y no les molesta nada. Y recién te comprenden que, si fuera posible, por favorcito, que se muden a la playa. Muchos de estos pacientes no se convencen y sí, y se pasan un tiempo en la playa, luego vienen a que se pasan paseando. ¿Pero por qué es? Porque el cuerpo está tratando de adaptarse y ha hecho una sobrecompensación. ¿Es patológico? No, pero da molestias, da sintomatología y es por eso que hay que realizarle la extracción sanguínea. Entonces, ¿cómo vamos a definir policitemia, por favor? La policitemia se define por cualquiera de los, obviamente en paciente bien hidratado, un varón 16.5 de hemoglobina o un hematocrito mayor a 49 y en una mujer más de 16 y un hematocrito mayor de 48. Van a ver ustedes que en algunos criterios de diagnóstico no son estos iguales, pero estos son los que vamos a trabajar. ¿Listo? ¿Cuáles son? ¿Por qué nos preocupa? Porque tenemos que identificar si es una policitemia vera, que es una policitemia real y que no se va a arreglar. O sea, la mutación genética va a seguir ahí y va a continuar. O si es un síndrome mieloproliferativo. ¿Cuál es el problema con el síndrome mieloproliferativo? Es una médula ósea que está tratando de volverse leucemia, pero no se decide. Entonces, este paciente va a tener alteraciones de las otras líneas celulares. Es decir, vamos a tener alteraciones de plaqueta y alteraciones de glóbulos blancos. Y esto va a afectar su calidad de vida. Muchos de estos pacientitos, el gran problema del síndrome mieloproliferativo y el mielodisplásico es que, ¿qué le dices al paciente? Calma, paciencia y muestra de médula ósea cada cierto tiempo. Y te dicen, por fin, ¿estoy enfermo o no estoy enfermo? Pues no está enfermo, pero tiene mayor riesgo de desarrollar una neoplasia de tipo hematológico. ¿Listo? Entonces, por eso es muy importante entender cuándo esto se vuelve peligroso. ¿Cuándo se vuelve peligroso? Cuando tengo incremento de la hemoglobina y disminución de plaquetitas con disminución de leucocitos. Entonces, eso es lo que tenemos que entender. Obviamente, las que son mucho más frecuentes son las secundarias, donde por cualquier motivo, por ejemplo, mis pacientes con EPOC crónica, los que han fumado mucho tiempo y tienen daño, o si no, de que tengamos un tumor que te está produciendo EPO, o si no, mis pacientitos con insuficiencia renal, ¿no es cierto? Sí, me encanta que todos ustedes, lo primero que piensan en insuficiencia renal es anemia. Pero bueno, hay problemas renales donde también va a haber incremento, porque la EPO trata de aumentar, ¿no es cierto? Entonces, esto va a ser importante, sobre todo por las complicaciones. Recuerden ustedes que un punto muy importante aquí es saber cuándo refiero. Si no, se van a quedar ustedes con todos los pacientes. Por lo menos tienen que reconocer aquello que no se ve bien y enviarlo de forma apropiada. Obviamente, anemia es el problema más frecuente. Aquí quiero hacer hincapié en una definición de anemia. Anemia, de la forma estricta para un laboratorio, es cuando la hemoglobina se encuentra por debajo de 2 desviaciones estándar para la edad y sexo del paciente. Jóvenes, ¿ustedes creen que me voy a poner a medir la hemoglobina de los adultos entre 20 y 25, entre 25 y 30? No, todos los adultos entran en una cajita, juntitos, como hermanitos, desde los 20 hasta más o menos los 60, 70, hasta donde estiremos. Eso no puedo hacer con los niños. Los niños sí tienen estudios de desviaciones estándar, por eso no me meto con pediatría. Pediatría es otra historia y eso, lo que digan los doctores pediatras, es correcto. Porque de hecho les han cambiado los valores de anemia para el programa nacional el año pasado. Bien divertido, todos estaban felices de la vida. Pero, ¿ha cambiado la enfermedad? No, lo que ha cambiado es un corte administrativo y allá. Pero no, yo estoy hablando de adultos. Entonces, por favor, para nosotros va a ser anemia y no vamos a considerar esto de la altura. La parte de la altura y oxigenación la vamos a trabajar en lo que es AGA, porque honestamente para anemia tenemos que saber nada más cuál es el corte. Vamos a trabajar con el corte de la OMS. Para gestantes, menos de 11 y si es que se encuentra en el segundo trimestre, menos de 10.5. O sea, esperamos que la gestante esté anémica. ¿Listo?
pero si es que ya está muy bajito, recién. En una mujer vamos a tener una hemoglobina menor de 12 y en un varón una hemoglobina menor de 3. Esto es por dos situaciones importantes. La mayor parte de mujeres van a tener pérdida crónica, que es en parte de la menstruación. Pero, además de eso, la testosterona es un estimulante de síntesis de proteínas, dentro de ellas la hemoglobina. Por eso también, para los que siguen los deportes, la testosterona es dopaje, ¿no es cierto? Y por eso todo el show de que las damas que producen testosterona, bueno, las damas que en su DNI dice que son damas y producen testosterona, han sido descalificadas e inclusive les han quitado medallas. ¿Por qué? Porque la testosterona incrementa la síntesis de hemoglobina, esto genera más oxigenación y esto genera un mayor rendimiento porque también hay mayor producción de mioglobina, entonces todo un show, ¿listo? Entonces, aquí estamos hablando de laboratorio, esto es laboratorio. No de acuerdo al DNI, sino de acuerdo a los cromosomas que tenga tu paciente, ¿no es cierto? Muy bien. Luego vamos a tener que los síntomas ya los conocen ustedes, fatiga, disnea, y esta también puede generar angina. Entonces, por eso los valores de anemia se ven alterados o sea, los valores que podemos afectar de hemoglobina se ven afectados en pacientes que tienen problema cardiovascular, y eso también lo vamos a ver en transfusión. Entonces, generalmente, ¿qué estamos viendo? Palidez, taquicardia. Esta hipotensión ortostática es frecuente también. Entonces, vamos a comenzar con hemograma, y hemos dicho que ahí nos vamos a concentrar en hemoglobina y volumen corpuscular medio. Luego, ¿qué vamos a hacer? Reticulocitos. ¿Qué es un reticulocito? Un reticulocito es una célula, es un glóbulo rojo inmaduro, pero que le corresponde estar en la sangre. La maduración de los glóbulos rojos es compleja. Desde ser células nucleadas grandes hasta ser un glóbulo rojo, va a pasar por muchos estadios. Siempre hay salida de glóbulos rojos que están terminando de madurar para que terminen de madurar en la sangre. ¿Y esto qué me indica? Recuperación medular. Si es que la médula está funcionando, vamos a tener reticulocitos. ¿Cómo se evalúan los reticulocitos? Los reticulocitos son con tinciones especiales. O sea, que si usted no pide tinción para reticulocitos aparte, porque es en lámina, y ya les he dicho que lámina periférica no se le hace a todo el mundo, y es con otra coloración. Si usted no pide coloración especial para reticulocitos, no van a aparecer de ningún lado, eso les pasa de internos, ¿no es cierto? Están en estudio de anemia, ¿sí? Le han pedido su hemoglobina, todos lindos, ustedes están felices y contentos, y lo primero que les preguntan en la visita es cuánto tiene de reticulocitos. Si ustedes bajan corriendo al laboratorio y dicen, ¿me puede decir los reticulocitos? No, porque la muestra ya fue, salvo que esté. Si está, se podría rehacer, pero tiene que hacerse una coloración, se tiene que esperar el procedimiento y de ahí recién se lee, ¿no? Entonces, los reticulocitos son porcentuales. Los reticulocitos son porcentuales. ¿Cuánto es lo normal de reticulocitos? 0.5 a 2. Doctora, pero mi libro dice 2.5. Sí, estamos yendo en el orden de nosotros, ¿no es cierto? Para nosotros, ¿cuánto es normal? De 0.5% a 2%. ¿Entendido? Y la lámina periférica te va a dar todos los nombres raros que han aprendido ustedes. Normalmente no se aplica. Eso ya lo pide hematología o ya lo pide la especialidad. Nosotros estamos trabajando con evaluación inicial. ¿Por qué? Lámina periférica solamente se hace en laboratorios grandes. Los laboratorios pequeños se hacen el hemograma y a veces lámina periférica, no siempre. ¿Listo? Porque la lámina periférica, jóvenes, la de a verdad, la de veras, de veritas, es del dedo. ¿Sí? O sea que las otras láminas periféricas que se hacen a partir de la muestra son sucedáneos. No es el protocolo ideal. El protocolo ideal de lámina periférica es de dedito. ¿Listo? O de sangre recién extraída. Se saca la gotita de sangre y se coloca. Eso también puede ser. Entonces, eso hay que tener en cuenta porque a veces dicen, no se ve bien, pero con las otras dos funciona. ¿Cuándo hacer aspirado de médula ósea en anemia? Cuando estás sospechando que la anemia es por una neoplasia. ¿Listo? Entonces, sí, vamos, se supone que la arquitectura de la médula ósea sería importante para todos los tipos de anemia, jóvenes, pero no le vamos a ir sacando médula ósea a los seres humanos, ¿no? Eso está mal. Y solamente tiene indicaciones precisas. Obviamente, ¿cuál es la anemia más frecuente? La ferropénica. ¿Y eso qué nos lleva? A que sí, la anemia es microcítica, primero tienes que demostrar que no es ferropénica.
toda anemia microcítica es sarcopénica hasta que usted demuestre lo contrario. Estadísticamente va de lejos. Pero tenemos que considerar otras situaciones, como por ejemplo la intoxicación por plomo, sobre todo en áreas mineras, ¿sí? Dígase de paso, el plomo junto con el mercurio son utilizados también en minería ilegal y por lo tanto es frecuente que nosotros tengamos intoxicación por metales pesados. Plomo te va a dar anemia microcítica, en cuyo caso dar hierro es mala idea, pero bueno, eso ya lo verán. La talasemia es una mutación muy rara. En el mundo es frecuente de que haya mutaciones en las cadenas de hemoglobina, pero en nuestro país no tanto. Y luego viene la anemia sideroblástica, donde voy a tener que considerar otras alteraciones, como por ejemplo los déficits de vitamina B1 y B6. Eso lo ven bastante en pediatría, que el niño tiene anemia y le dan complejo B. Es porque algunas veces en la nutrición hay disminución de B1 y B6 y también puede llevar a anemia de tipo sideroblástica. ¿Listo? Entonces, a veces no siempre es lo que corresponde a fierro. Esto lo vamos a dejar un ratito aquí, ¿no es cierto? ¿Qué pasa cuando la anemia es normocítica? Hago mi recuento de reticulocitos. No que hay un problema chiquitito, mínimo, ínfimo con el que siempre caen en la visita. Jóvenes, los reticulocitos son porcentuales, ¿cierto? Mi pacientito tiene 10 de hemoglobina. Vamos a ser un poco más dramáticos, 9. Ya. Mi paciente tiene 9 de hemoglobina cuando debería tener 13. Porcentualmente se parecen esos números. A ver, saquémosles 2% de 9. 0.18, ya. 2% de 13, 0.26. Es casi el doble. Y ahí es donde cae. Entonces, si tú tienes un paciente con anemia, debes corregir los reticulocitos con la cantidad de hemoglobina. O sea, 0.5 y 2 es cuando yo tengo hemoglobina normal. Pero por ejemplo, mi paciente suele salir con los reticulocitos altos, dicen 3, 5. Mentira, tu paciente está con 8, 9 de hemoglobina y ese porcentaje, si lo conviertes, se encoge. Y ahí siempre cae. Porque dicen, sí es regenerativa y a veces no es. Porque el paciente tiene 3, pero con la corregida te está cayendo en 1. Y si es que esos están valores normales, no significa que no está regenerando nada. Está con las justas, aumentando los glóbulos rojos. ¿Entendido? Esa es una situación que suele tener problemas. Porque dicen, no, tiene muchos reticulocitos, tiene 8. Y tiene de anemia, de hemoglobina 8 también. No tiene 8 realmente, jóvenes. Tiene 4, que no son demasiados reticulocitos, pero en ese caso sí estaría regenerando. ¿Entendido? Entonces, las que son no regenerativas, tenemos que pensar primero en leucemia. Les voy a contar qué cosa es leucemia al final. ¿Listo? Y aquí tenemos que tener cuidado, jóvenes. Anemia plástica. Anemia plástica es muy raro ver, salvo en medicamentos. ¿Cuál es el medicamento estrella de la anemia plástica? Cloranfenicol. ¿No? ¿A quién le dan? Esto es mucho más frecuente en pacientes de raza blanca. Por eso el cloranfenicol tiene tan mala fama. Sobre todo en todos los exámenes que son internacionales, más o menos es como, dale cloranfenicol al final. En nuestro país no, el cloranfenicol es una gran cosa, pero sí, ¿qué tengo que vigilar? Que no haga anemia plástica. Los otros, ya no es psiquiatría, los otros son los antipsicóticos de segunda generación, lanzapin, si no me equivoco. Entonces, por eso es que a esos pacientes hay que hacerles. Pero para ustedes, que todavía no han hecho psiquiatría, ya déjenme. Entonces, vamos con antibióticos. Quien te puede causar anemia plástica es el cloranfenicol. Y comprenderán que anemia plástica significa que las 3 series están abajo. O sea que es casi como una leucemia y por eso es grave. ¿Entendido? Muy bien. Luego vamos a ver la que tiene regeneración, es decir, una vez corregidos los reticulocitos, tengo más de 2, ¿no es cierto? Y entonces, ¿quiénes están ahí? Mi paciente que está sangrando. Jóvenes, en hemorragia tienen que tener cuidado porque la hemoglobina cambia muy lento. Tu paciente, tú ves un charco de sangre y te llega con hemoglobina de 11. Mentira. La hemoglobina va a caer recién a su estado real 2 días después. Entonces, cuando tú ves hemorragia, es muy importante cuantificar. Van a ver que siempre dicen, ¿cuánto fue que vomitó? Como un plato, como un balde, ¿no es cierto? ¿Cuánto fue que sangró? Como un charco así, un charco así. ¿Por qué? Porque la hemoglobina en el hemograma se va a alterar después y mientras tanto tu paciente puede estar muy malito o no. Esto es bien importante en las señoras gestantes. Porque tú en serio ves un charco así enorme y dicen, pero la hemoglobina no ha bajado mucho y en ese momento es donde
se arruinaban, porque todo el mundo los va a mirar con cara de... Todos sabemos que la medición de hemoglobina inmediata a el sangrado no es la disminución real. O sea, doctora, ¿pero qué pasa si mi paciente tenía 15 y ahora tiene 8? Está mucho más mal de lo que tú piensas, ¿no es cierto? Y puede que su hemograma control venga con la hemoglobina en la muchísimo más bajo, ¿entendido? Entonces, eso hay que tener cuidado, ¿sí? Luego tenemos la anemia hemolítica, donde hay destrucción, la insuficiencia renal crónica, y aquí vamos con la enfermedad crónica, ¿no es cierto? Como hay problemas múltiples, es como que la médula ósea comienza a trabajar más lentito y puede ser que los glóbulos rojos te toquen de tamaño normal y en otros casos, como ustedes se dan cuenta aquí, los glóbulos rojos pueden comenzar a hacerse pequeñitos. Entonces, ahí sí hacen una disquisición entre si es normocrómica y cuánto tiempo ha pasado, qué tan crónico es el problema, pero eso ya es para todos, pero todos estamos de acuerdo en que trabajamos generalmente, es más frecuente que la anemia por enfermedad crónica sea de tamaño normal, pero también cuando ha pasado más tiempo sobre todo, va a hacerse más pequeñito. Jóvenes, aquí hay algo muy importante. Si tú estás sospechando en una anemia por enfermedad crónica, tienes que buscar sangre oculta en heces mediante el examen de Tebin. No me acuerdo en qué clase viene eso, pero es de leyes. Es una cosa así, automática. Adulto mayor de 50, anemia, que sospechas que es por enfermedad crónica, pon en tu lista de enfermedades crónicas, buscar sangre oculta en heces por el examen de Tebin. Es bien frecuente que este paciente tenga un cáncer de colon. ¿Listo? Y de ahí viene y dice, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Pues porque está sangrando continuamente y no se da cuenta. ¿Entendido? Luego tenemos la macrocítica. Aquí tenemos dos circunstancias. Si es megaloblástica o no es megaloblástica. Yo recuerdo que les he enseñado eso. Pero ¿saben qué es megaloblastia? Apunta. Cuando los polimorfonucleares neutrófilos tienen más de 5 segmentos. Ah, ¿y cuántos segmentos debería tener un polimorfo nuclear neutrófilo? Muy bien, sí, 3. Está usted en lo correcto. Entonces, ¿qué es qué es megaloblastia? Cuando los polimorfonucleares tienen 5 segmentos o más. Entonces, ahí es muy importante. ¿Cómo voy a saber cuántos segmentos tiene? Por lámina periférica. Entonces, siempre lo atrapan ahí. Porque ustedes dicen, anemia macrocítica megaloblástica. Así, ¿y de dónde ha sacado usted que es megaloblástica? Ah, porque así es. No, no es. La diferenciación de las anemias macrocíticas es por las que tienen megaloblastia y las que no tienen megaloblastia. ¿Cómo sé si tiene megaloblastia? Pidiendo lámina periférica. Si no tienes lámina periférica, no puedes decir que esto es megaloblastia. Ustedes andan telqueando ahí en la visita hasta que alguien les dice que vayan al laboratorio a conversar conmigo, ¿no es cierto? Y yo les digo, pero si no tiene lámina. Entonces ahí recién se dan 20 vueltas hasta que termine la visita y no pasen más vergüenza, ¿no es cierto? Entonces, por eso las palabras son importantes. La que es megaloblástica es la que va a tener deficiencia de vitamina B12, B9 o ambas. Esto está muy asociado, jóvenes, con desnutrición, sobre todo en niños pequeños de áreas muy disminuidas. ¿Cuáles son los parásitos? Son varios parásitos que se pueden llevar, pero tradicionalmente tenemos que aprender uno. Difilobotrium latum. ¿Por qué? Porque Difilobotrium tiene la capacidad de absorber directamente vitamina B12 en el ilium. Yo estoy segura que se han hecho en parásitos. ¿O quieren que le pregunte a la doctora qué hace para? Digan sí, no. O le digo a la doctora en serio. Entonces, ¿cuál es el parásito que absorbe B12 literal? Difilobotrium latum. Tenemos. ¿Listo? Entonces, no es tan frecuente, o sea, mucho más frecuentes son otros parásitos y no es el único. Otros parásitos, por ejemplo, la yardia, que disminuye la absorción, también puede llevar a deficiencia de las vitaminas, aunque el peque, en general son niños, aunque el peque coma, ¿listo? Y en los casos de intestino irritable también es porque no absorbe. ¿Y cuáles son las que no son megaloblásticas? Pues obviamente, ¿qué les falta? La hipersegmentación de los polimorfonucleares neutrófilos. Y esto también lo tengo que ver en una lámina periférica. ¿Y qué sucede? En los casos de alcoholismo, que obviamente va a desencadenar en enfermedad hepática o en enfermedad hepática crónica, independiente de alcoholismo, va a haber alteración de las membranas de los glóbulos rojos.
Entonces, como los glóbulos rojos no, como que se han estirado, digámoslo así, entonces por eso se ven más pachoncitos, en vez de ser delgaditos como un Fruity Loop, ¿no es cierto? Como una dona, se ponen así, rechonchitos. ¿Por qué? Porque la membrana se les ha estirado, ¿no es cierto? Entonces es por eso. Y luego, en el caso del hipotiroidismo, sí es bien interesante. Eso sí debe ser. ¿Cuál es la causa más frecuente de hipotiroidismo? Y Hashimoto es frecuente que haya otros anticuerpos que están dañando al riñoncito o a la médula ósea. Entonces, puede ser esa asociación, pero sí se ha visto que en Hashimoto suele haber macrocitosis, pero no megaloplastia. ¿Entendido? Y por último, lo que les dije, el síndrome mielodisplásico, donde hay alteraciones, pero el síndrome mielodisplásico debe ir a exámenes especiales cuando tienes dos líneas celulares alteradas. Solamente tienes una. Tenemos que irlo aguantando. Honestamente, del mielodisplásico y el mieloproliferativo es vigilar al paciente. ¿Listo? Más no podemos hacer hasta algo que alguien me resuelva ese problema, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, ¿qué habíamos dicho? ¿Cuál es la anemia más frecuente de lejos? La anemia microcítica y por lo tanto tengo que demostrar que es ferropénica. ¿Cómo hago la demostración de si la anemia es ferropénica? Mediante el perfil de FIA. Obviamente, ¿cuál es el básico? El hierro sérico, ¿cierto? La cantidad que estamos viendo. ¿Cuál es el siguiente? Ferritina. Este sí se sabe, ¿no? Les cuento. Muy bien. El hierro tiene que cambiar de valencia y por eso es que normalmente cuando se está tomando hierro por vía oral, se recomienda que sea con limonada. El limón tiene la tendencia de ayudar a que cambie la valencia y por eso hay alimentos que no se deben tomar en la dosis que se está tomando de hierro, porque si no, no se está absorbiendo. Es difícil absorber hierro. ¿Cuál es el mejor hierro, jóvenes? El del té. Es en serio. Como es hierro orgánico, se va a absorber mucho más fácil y si encima le haces comer, si es que le hacen comer hígado, aunque es mejor el del bistec, pero bueno, con limonadita va bien, pero si tiene que tomar suplementos, hay que tener en cuenta que no se va a absorber todo y aquí es muy importante recordar que el transporte es mediante la transferrina. ¿De qué va a depender esta transferrina? Del estado nutricional de mi paciente desde el punto de vista de proteína. A veces, cuando los niñitos están muy bajitos de peso y no quieren comer y tienes muy poquitas proteínas, entonces, por más que aumente el hierro, no va a aumentar tan rápido. Entonces, la transferrina tiene un problema mucho más frecuente, que es un reactante de fase aguda. Eso significa que en muchas infecciones, muchas inflamaciones, va a incrementar anormalmente. Entonces, ¿cómo sé si el nivel de transferrina, porque toda anemia ferropénica debería tener disminución de transferrina, pero qué pasa si a veces me lo encuentro alta? Puede ser por una inflamación crónica. ¿Cómo verifico si ese dato es real? Con la saturación de transferrina. La saturación de transferrina tiene que ser 20%. Si la ferritina es anormalmente alta, pero tu saturación de transferrina está bajita, ahí es donde quien manda es la saturación de transferrina. Si es que no hay un proceso inflamatorio, ambas van a estar disminuidas. Y entonces, doctora, ¿para qué ponen esto de la capacidad total de la unión al fierro? Porque en el caso de anemia ferropénica tiene que estar al contrario del hierro, ¿no es cierto? Es decir, si hay poquito hierro, la saturación debe estar aumentada, porque trata de capturar todo el hierro. Si hay un montón de hierro, jóvenes, uno de los casos en los cuales sobre el hierro, por ejemplo, es anemia por plomo. El hierro está sobrando, pero no se produce los glóbulos rojos porque el daño es a nivel medular. ¿Entendido? Entonces, en una anemia ferropénica, el hierro y la saturación de hierro están en sentido contrario y eso es lo fisiológico, ¿no es cierto? Si no es así, tienes que comenzar a buscar otros lugares. ¿Ha quedado claro? ¿Sí? Entonces, ya hemos visto cómo analizar un perfil de hierro. Sí, primero que analizamos el nivel de hierro, luego la ferritina y luego la transferrina. ¿Entendido? Doctora, y la saturación, la capacidad total de unión al fierro, generalmente, ¿qué es la TBCI que les piden siempre? Generalmente solamente es para corroborar que esté al sentido contrario del hierro, para que sepas que es una ferropénica, ¿no es cierto? ¿Ha quedado claro? ¿No es cierto? Muy bien. Ahora vamos a pasar con las plaquetitas. Entonces, volvamos al momento de la vida donde
Nos acordamos de hemostasia primaria, ¿sí? Hemostasia primaria es la función combinada de los vasos sanguíneos con las plaquetas. ¿Por qué tenemos que aprender eso, doctora? Porque cada que se chocan con la banca, ¿no es cierto? ¿Sí? Deberían desangrarse y no lo hacen, ¿no es cierto? ¿Qué cosa sospechosa comen ustedes que causa a veces daño cuando están comiéndose el pocor, así por cantidades industriales, y se arañan la parte de las mucosas, ¿cierto? No sangran realmente. ¿Por qué? Porque el vaso sanguíneo más la plaqueta retienen el sangrado. Eso es lo que se llama hemostasia primaria o trombo blanco. Sí es importante saber que no necesariamente todas las plaquetas funcionan. Existe todo un grupo de enfermedades de plaquetas donde tienen las plaquetas, pero no cumplen los pasos de forma ordenada como está aquí. Es decir, no se pegan entre ellas, no se activan para reclutar a los demás, no secretan las sustancias para mejorar la coagulación y, por último, no se agrega. O sea, la agregación es el último paso, es la demostración de que la fisiología de la plaqueta es normal. ¿Hay alguna forma de evaluar la hemostasia primaria? Sí, es el tiempo de sangría. En el tiempo de sangría haces un pequeño piquetito en la oreja y lo dejas sangrar y le tomas tiempo. No es una evaluación frecuente. Actualmente podemos contar las plaquetas rapidísimo, ¿no es cierto? Y es más frecuente que nos den las plaquetas. Solamente tenemos que recordar que en algunos casos que realmente son raros, hay una cantidad apropiada de plaquetas, pero no funciona, no coagulan nada. Están ahí nomás de paseo. Es poco frecuente, pero en caso de eso recurrimos a tiempo de sangría, ¿sí? Entonces, por favor, criaturitas del Señor, de mi alma y de mi vida, no me pidan tiempo de sangría para cirugía. Cirugía me toca la próxima semana, ¿no es cierto? Es que a veces ustedes, así, con toda su buena intención, piden tiempo de sangría, plaquetas y TP. Los cirujanos son felices con tiempo de sangría, digo, con TP y plaquetas. Pero piensan que han identificado ustedes como pródigos clínicos un problema que requiere tiempo de sangría. Y si no tiene respuesta el tiempo de sangría, no se cumple el protocolo prequirúrgico. Se necesita tiempo de sangría solamente si es que la señora te dice sangra cada rato, sangra de todo. O tú ves petequias o ves moretones. Pero si es que tus plaquetas y tu TP están normales, es bien raro que las plaquetas estando presentes no trabajan. Es raro, pero tendrías que tener alguna otra cosa más. Entonces, a veces piden un tiempo que no, porque jóvenes, si está en sala, no lo voy a esperar pues a venir a cortarle la orejita. Además, eso es su rutina, ¿me entienden? Pues por eso tienen que saber para qué están pidiendo. Si me vienen con que es por si acaso, ¿no? ¿Qué les voy a responder? Que para prequirúrgico es suficiente con TP y recuento de plaquetas. Tiempo de sangría es cuando sospechas que las plaquetas que tienes en rango normal no funcionan. ¿Entendido? Que no sé por qué les gusta tanto el tiempo de sangría, no sé cuál es su obsesión. No sé en qué momento generaron el crash, porque todo el mundo quiere tiempo de sangría. Yo le digo, ¿para qué? Para que entre a sala. Entonces, jóvenes, hemos dicho que el recuento va a ser normal hasta 150,000, pero de 100 a 150,000 no debe haber sintomatología. ¿Listo? Luego vamos a tener el volumen. Esto es bien importante, jóvenes. La plaqueta se va encogiendo. La plaqueta nace aquí gordita. Y luego una plaqueta normal es como de la mitad. Y una plaqueta pequeña, una plaqueta viejita es pequeñita. Doctora, ¿cómo sabe ustedes? Porque se mira en la lámina periférica, que no siempre se hace. Y de ahí viene el rango de distribución. Esto también nos ayuda para saber qué cosa. Si mi médula está generando plaquetas. ¿Por qué? Porque si las plaquetas que nacen son más grandes, generalmente esto me malogra el ancho de distribución plaquetaria, y eso significa que mi médula está produciendo plaquetas. Pero doctora tiene poquitas plaquetas. Ah, alguien las está utilizando o se están perdiendo o algún anticuerpo las está matando. Pero esta es una forma indirecta de saber si es que la médula está produciendo. No me van a pedir reticulocitos de plaqueta, por favor. No, no existe. ¿Sí? Porque dice, no es me dijeron, no hay algo como los reticulocitos para plaqueta y yo.
Ah, ya. Se refiere usted al ancho de distribución plaquetaria, donde, como las plaquetas recién nacidas son más grandes, está usted verificando que la médula ósea está produciendo plaquetas. ¿Listo? Pero sí, fue bastante creativo. Hay que reconocer que sí me quedé así. ¿Se le puede hacer reticulocitos a las plaquetas? Sí. Es que a veces por eso no sé qué responderles. O sea, va más allá. Es una pregunta válida, ¿no? Pero bueno, vamos con la trombocitopenia. La trombocitopenia es frecuente y tenemos 5 opciones cada vez que tengas las plaquetas disminuidas. La peor, obviamente, ¿cuál va a ser? La destrucción. Esta es la que hay que tener en cuenta. La destrucción generalmente va a ser una púrpura trombocitopenia. En este caso, algún anticuerpo está matando esas plaquetas. Otras enfermedades autoinmunes como el lupus y el síndrome antifosfolipídico también pueden ir matando plaquetitas. Este sí es peligroso. ¿Por qué? Mi paciente está produciendo plaquetas y las está matando. Plaqueta que ingrese a mi paciente no va a funcionar. Entonces, hay que tratar la enfermedad de fondo, no las plaquetas. Eso tiene que quedar grabado, ¿entendido? Ahora, vamos a ver los otros que son menos frecuentes. Puede ser de que haya daño en la médula, como les dije, por ejemplo, la anemia plástica o la leucemia. Si es que es un paciente con desnutrición severa, también va a haber disminución. En el caso del consumo, tenemos que recordar sepsis. En el caso de una infección severa o un estado grave de inflamación, puede haber coagulación intravascular diseminada, donde todas las plaquetitas están desperdiciando. Lo mismo, mi paciente está produciendo plaquetas, pero se están consumiendo. Lo mismo si es que hay daño en vasos sanguíneos con enfermedades específicas. Esta de la dilución suele generarles muchos sustos. Estos son los pacientitos que están en rehidratación agresiva. Un gran quemado, que están poniendo bastante, un paciente con deshidratación severa que están reponiendo líquido rápidamente, entonces como el líquido está ingresando más rápido de lo que el plasma se reacomoda, va a parecer que tu paciente tiene plaquetopenia. Pero ¿qué les he dicho? La plaquetopenia nos preocupa por debajo de 100.000. Si tengan menos de 100.000, dejen así, vamos a aprender qué hacemos en los casos de las otras plaquetopenias la próxima clase cuando toque banco de sangre. Y que se atrapen está causado por la esplenomegalia, que muchas veces requiere inclusive sacar el vaso, o si no, de que haya hipertensión portal. ¿Por qué? No es que el hígado se coma las plaquetas, por favor. Lo que sucede es que al haber éstasis, o sea, como están así quietecitas, dicen, ay, no será mejor que nos peguemos. Entonces comienzan a gastar las plaquetas tontamente y el éstasis hace que estas disminuyan. ¿Entendido? Entonces, por eso cuando ustedes me dicen, pero mi paciente con cirrosis tiene las plaquetas bajitas, porque tiene éstasis en el nivel portal. ¿Eso le hace bien al paciente? Obvio que no, pero sabemos por qué está sucediendo, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, ahora, existe también lo contrario, la trombocitosis. Jóvenes, la trombocitosis es frecuente y normalmente ustedes se dan unos sustos porque me dicen, doctora, tiene más de 500.000 plaquetas. No es frecuente que haya una repercusión grave y sobre todo si tu paciente tiene anemia ferropénica o ha estado en anemia hemolítica, porque se recuerdan que es el mismo progenitor. O sea que si tú quieres producir más glóbulos rojos, también tienes que producir de las otras series o no. O en su casa le dan solamente el postre a un hermano. Si es sí, por favor, no quiero saber. Tenemos que avisar a la de MUNA. ¿Listo? Entonces, en casos de infecciones, lo mismo. Están produciendo más serie blanca y por lo tanto también más megacariocitos, las enfermedades inflamatorias y obviamente en la asplenia, lo contrario, o sea, que le sacaron el vaso y a las plaquetas no hay quien se las coma y andan nadando por ahí. Ahora sí, ¿dónde hay que tener cuidado? Cuando es una congénita, no tiene repercusión. Generalmente son pacientes que tienen así sus plaquetas por miles, siempre tienen sus plaquetas por miles. Y hay inclusive, la trombocitosis esencial no tiene ninguna otra alteración, simplemente le sobran las plaquetas. Y generalmente no tienen repercusión, ¿listo? Entonces, generalmente el exceso de plaquetas no va a ser un problema, salvo que haya exceso de otras líneas y tengas que sospechar de leucemia mieloide crónica, ¿listo? Ahí sí es peligroso, pero no solita. Cuando el exceso de plaquetas está asociado a algunas de las enfermedades que les he dicho, o está solita, no suele tener alteraciones clínicas, el paciente puede estar
tranquilo, no va a tener otro tipo de problema. ¿Entendido? Muy bien. Ahora vamos con los leucocitos. Ya hemos aprendido que tenemos los granulocitos y los linfocitos, ¿no es cierto? Del estirpe mieloide, ¿quiénes son? Neutrófilo, monocito, eosinófilo y basófilo. Todos son hermanitos. Jóvenes, los que vamos a estudiar hacia arriba y hacia abajo son neutrófilos, linfocitos. Nada. Doctor, ¿y los otros? Los otros, si no encuentras, no pasa nada. ¿Listo? Monocitos, eosinófilos y basófilos solamente son peligrosos cuando tienes más. Es en serio, una vez me mandaron, no sé para ser estudiante o internito, que me venga a preguntar por qué mi paciente no tenía basófilos. Yo dije, porque los niveles normales de basófilos en absolutos son 100. Y por eso, o sea, 100 en total, ¿no es cierto? Como límite. Y por eso en una muestra normalmente no los vas a encontrar. Porque de 5 millones de glóbulos rojos tienes 100 basófilos, estamos un poquito, ¿cómo te explico? Entonces es normal, sí es normal. Pero no hay monocitos, no tocaron en esta muestra, punto. Pero cuando están en exceso sí son peligrosos, ¿entendido? Entonces los que tienen un extremo superior e inferior son neutrófilos y linfocitos. Estos se tienen que aprender, jóvenes. Los neutrófilos se los voy a enseñar pedazo a pedazo. El linfocito vamos a comenzar aquí. El valor para linfopenia es 1000. Y eso siempre está mal. Tienen que averiguar qué pasó, ¿no? Entonces, el valor para linfopenia es 1000. Y tenemos que averiguar por qué a veces sale porcentualmente normal y no se dan cuenta. Entonces, hemos dicho los valores de alarma son en números absolutos. Aquí estamos trabajando con 4000 a 11000 leucocitos totales. ¿Es uno frecuente? Puede variar, sí puede variar en algunos laboratorios, no pasa nada. Entonces, vamos primero con la disminución. Neutropenia, tenemos que pensar en una infección en Epstein-Barr. Jóvenes, Epstein-Barr es bien frecuente. Sobre todo en quienes, ¿se acuerdan? ¿Cómo se llama la enfermedad de Epstein-Barr? Mononucleosis infecciosa. Muy bien. ¿Cuál es el otro nombre de la mononucleosis infecciosa? La enfermedad del beso. ¿Y en quiénes es frecuente? En los jóvenes universitarios. Cada año tenemos dos. Y si no, lo podemos ver al final de la charla. Así. Jóvenes es bien frecuente en la gente joven. ¿Listo? No se crean que. Sino que muchas veces pasa desapercibido. Dicen, ay, tengo una faringitis horrible. ¿Sí? Me duele todo por 2 semanas. ¿Y tú? Si ya aguantó 2 semanas, ya se va a curar solo, ¿no es cierto? Muy importante. Luego también puede haber neutropenia por déficit de B9, B12. El déficit de cobre es bien raro, pero como dato raro, y sobre todo lo más frecuente son las neoplasias. Las neoplasias van a gastar a los neutrófilos, sobre todo en la fase de quimioterapia. Ahora, linfopenia. En sepsis es muy importante. ¿Cuánto les dije que era la linfopenia? Menos de 1000. Jóvenes, si su paciente tiene diagnóstico de sepsis y tienes 3 días consecutivos de linfopenia, el pronóstico es reservado. ¿Listo? Porque la definición de sepsis dice que los neutrófilos estén disminuidos o aumentados. Eso está dentro de la definición. Pero si los linfocitos están disminuidos, ese es el marcador de pronóstico. ¿Listo? Y obviamente también va a haber disminución en la malnutrición. ¿Y por qué estos están aquí al medio? Porque estas enfermedades causan tanto neutropenia como linfopenia. Entonces, uno de los objetivos de vida cuando enseñamos VIH es decir que la inmunodeficiencia perjudica a todo el sistema inmune. Jóvenes, VIH va a atacar la médula y por lo tanto la médula no va a producir. Ustedes dirán, pues si ya mató a los CD4, ¿por qué no deja a los demás? No, va a también causar neutropenia. Luego está la quimioterapia. Jóvenes, su paciente con quimioterapia va a tener tanto linfopenia como neutropenia. Eso es esperado. Y por lo tanto es muy frecuente que aparezcan infecciones adicionales. Y por último, las inmunodeficiencias. Ya, doctora, pero inmunodeficiencias, no me habla de VIH, no, no, no. La lista de inmunodeficiencias es grande. Y son estos niñitos que les dan infecciones cada rato, no sabemos qué tienen.
tienen 20.000 cultivos. Tratamos de ver por qué se infectan tanto y muchas veces son inmunodeficientes. Cada una más rara que la otra. Son tan raras, jóvenes, que en el Perú se ha creado la Fundación para Enfermedades Huérfanas. La mayor parte de enfermedades huérfanas, así se llaman, así les han puesto. Yo creo que querían hacer las famosas. La mayor parte de enfermedades huérfanas son inmunodeficiencias, cada una más rara que la anterior. Y esto, jóvenes, es bien importante porque hay un montón de niñitos que tienen inmunodeficiencias. No siempre son severas, entonces la criatura va por el mundo más o menos como puede, pero jóvenes, tener 4, 5 infecciones al año es muy raro, ¿no es cierto? Ustedes que comen en lugares sospechosos y vuelven al mismo lugar 2 días después, eso es normal, ¿sí? Lo de recuperarse, no lo de volver al mismo lugar donde se enfermaron. Pero estos niñitos van a tener una vida muy difícil y es bien complicado. Entonces, por favor, cada que tenga un niño o un adolescente que se enferma de todo, habría que considerar hacer una cita con el inmunólogo. Tenemos, entonces, para que vean si es este caso. ¿Ha quedado claro? Muy bien. Luego vamos a tener, esto sí, esto se lo van a aprender de la primera letra a la última. ¿Qué es esto? La neutropenia tiene definición, ¿sí? Si se han fijado, los números absolutos de neutrófilos decían que era 2.500. No somos tan rígidos en eso. 2.000 es aceptable, pero sí, 1.500 es nuestra línea, ¿cierto? 1.500 jamás debe ser menos de eso. Desde ahí comienza la neutropenia leve, 1.500 a 1.000. La neutropenia moderada, 500 a 1.000. La neutropenia severa, menos de 500. La granulocitosis no está considerada en todos los protocolos, pero nosotros la vamos a considerar, porque jóvenes, es bien frecuente que en los niños con leucemia yo mande 30 neutrófilos y de inmediato me mandan al interno a decir si es que mi máquina está bien, si está bien. Luego viene el residente y me dice si le hemos hecho láminas. Normalmente no le hacemos lámina porque hay un poquito de células, ya le hacemos de lámina y pues no hay neutrófilos, ¿cierto? Y luego ya viene el asistente y me dice, ¿qué más pido para transfusión? Esto es bien delicado. ¿Por qué? Porque ya tú eres quien le está dando, lo más frecuente, ¿quiénes hacen con mayor frecuencia neutropenia? Los pacientes que están en quimioterapia. A la cabeza, los que tienen neoplasias hematológicas. ¿Cuál es la neoplasia hematológica más frecuente? Leucemia, ¿cierto? Entonces, es todo un ala en los hospitales. Entonces, a, estas, a estos pacientitos ya con neutropenia, tengo que iniciar profilaxis, o sea, tengo que dar antimicrobianos para bacterias. Si es que es sobre todo de hematológicas, tengo que dar antifúngicos, porque si no voy a hacer un problema sistémico. Y si es que también son de neoplasias hematológicas, tengo que dar antiviral. ¿Por qué? Porque la probabilidad de que se contagien, de que se enfermen, es alta. Y como no tienen cómo defenderse, no sé si yo les enseñé en microbiología de que los antimicrobianos ayudaban al sistema inmune a salvar, ¿cierto? Les dije de que tenían que agradecer a su sistema inmune por haber comido en todas las esquinas conocidas y seguir con nosotros, ¿no es cierto? Soportar que todos los vecinos les tosan en la cara, les estornuden, caminen en la combi y todo, y sigan vivos. Entonces, tienen que tener en cuenta que quien los saca de las infecciones es el sistema inmune, ¿sí? Los antimicrobianos, los antivirales ayudan, pero si tu paciente no tiene sistema inmune, se contagia y la probabilidad de que no resulte bien es bien alta. ¿Dónde está la situación más grave? Si tu paciente es oncológico, tiene neutropenia y llega con fiebre. Ahí sí ya se infectó. Ya la situación es una emergencia. ¿Listo? La neutropenia febril es la emergencia oncológica más frecuente, independientemente de qué tenga tu paciente. Sí, y sí se dieron cuenta quién les dio la quimioterapia, ¿no? Por lo tanto, jóvenes, cuando los pacientitos de quimioterapia van con su mascarita, es necesario a la familia que decirle que se ponga mascarita. Sí, a veces los pacientitos de quimioterapia, sobre todo en los últimos ciclos, se van en la combi. Entonces decimos, señor, póngase su mascarita siempre, ¿no es cierto? Siempre y todo el mundo tiene que tener cuidado porque esto es salud. Esto se lo tienen que aprender. ¿Ha quedado claro? Esta es una de las emergencias que más vemos y a veces no les llama tanto la atención, ¿sí?
O sea, vienen y dicen, ay, tiene 15.000 leucocitos, tiene 15.000 neutrófilos. Ya. Y cuando yo veo 200, 300, 400 neutrófilos y ando llamando, ¿qué le van a pedir? ¿Dónde está? ¿Sigue con nosotros el paciente? Dice, sí, ya. Entonces, este sí es una emergencia, ¿listo? Entonces, ¿qué pasa con la leucocitosis? Primero vamos a definir leucocitosis. La leucocitosis es por encima de 100.000, digo, de 11.000. Pero si es que tienes más de 50.000, a eso ya le llamas reacción leucemoide. Aquí tienes que buscar una enfermedad que generalmente es infección. Una de las reacciones leucemoides más frecuentes en este mundo es Epstein-Barr, ¿sí? Se ve frecuentemente y también por eso es un caso clínico famoso. Pero si tienes una hiperleucocitosis, es decir, más de 100.000, ahí ya es altamente sospechoso de leucemia, ¿sí? No es lo mismo. Doctora, tengo 20.000, las cosas están mal, pero es todavía posible porque tienes reserva de neutrófilos. Entonces, ¿qué pasa cuando tienes, sobre todo, números bastante grandes de leucocitos? Tienes que pensar en los síntomas de neoplasia, que también son llamados síntomas B. Si es que ha habido pérdida de peso, fatiga, si es que las plaquetitas están normal y los eritrocitos, porque les he dicho, generalmente en leucemias todas las series bajan. ¿Por qué? Estos leucocitos no sirven. Los leucocitos de leucemia no sirven. Hay que buscar blastos. Si tienes blastos, y ahí la situación está mucho peor, y ver cuánto tiempo, porque puede ser un caso de leucemia, pero crónica, y buscar linfadenopatías y esplenomegalia. Si tienes uno más de estos, comienza a considerar que es una neoplasia hematológica. Si no, depende de la línea. La más frecuente para neutrofilia es la infección bacteriana. Esto necesito que aprendan jóvenes. ¿Ya se han hecho fans de inyectar dexametasona? No, los veo con cara de culpa. ¿Sí? ¿Sí? Es de esos angelitos que tienen examen y van a la farmacia y le dice, póngame la inyección para curarse de la gripe, como si no supieran que es dexametasona. La dexametasona produce un desplazamiento de neutrófilos maduros. La médula tiene una reserva de neutrófilos y apenas tú pones el corticoide salen todos. Puedes tener 12.000, 15.000. Y esto puede pasar también en gestantes. ¿Quién está haciendo ginecología? ¿La obstetricia? ¿Qué les toca? ¿Obstetria? Bueno, en algún momento de su vida harán obstetricia y se le pone corticoides a la señora para maduración intraútero, ¿cierto? Y luego le haces el hemograma y la señora tiene 18.000. Es una señora feliz, sin fiebre, y ustedes están al borde de las lágrimas porque no saben de qué se ha infectado. No se ha infectado, ha hecho desplazamiento de neutrófilos maduros. Entonces, ¿dónde está la diferencia? De que una infección bacteriana, es con desviación izquierda. ¿Qué es la desviación izquierda? Una pelea entre todos los seres humanos que leen hemograma. Si alguien les dice lo contrario, le dicen sí. ¿Entendido? Para nosotros el corte va a ser 4%. O sea, ¿cuántos neutrófilos abastonados y maduros tienes derecho? A 4. Por encima de 4 es desviación izquierda. ¿Listo? Entonces, una cosa es neutrofilia y otra cosa es neutrofilia con desviación izquierda, en cuyo caso sí decimos que son infecciones. ¿Ha quedado claro? Muy bien. Fumar también sube los neutrófilos. No sé si sea bueno. No, fumar no tiene nada bueno. Cuando suben los linfocitos tengo que pensar en Epstein-Barr, esa es la viral inicial, y Bordetella pertussis. Bordetella pertussis causa pertussis, obviamente, pero el otro nombre es tosferina o tos convulsiva. Jóvenes, todos los años tenemos casos de pertussis en este país desde 2018 más o menos. ¿Se recuerdan que toda la gente joven decide si es que vacuna a sus hijos o no? Pues muy bien, toda la generación que decidió no vacunar a sus hijos nos ocasiona. A día de hoy se supone que tenemos en los últimos 5 años 700 casos de pertussis, cuando hasta 2012 teníamos 0. Hemos ido de 0 a 700 por quinquenio gracias a los padres responsables de las vacunas. Esto tenemos que tenerlo en cuenta porque va a aparecer cada vez más, ¿no es cierto? Los monocitos, como les había dicho, si es que aumentan, generalmente es una infección de larga edad. Enfermedades autoinmunes, tuberculosis. La eosinofilia que tenemos que aprender,
Alergia. ¿Cuáles son los que dan más eosinofilia? Ascaris y Fasciola. Casi seguro que tienes un pacientito con y les buscas, esos son los que son muchísimo más frecuentes y dan eosinofilias bien altas. Esos son los dos parásitos. Y si es que el asma está descompensado o es un caso de alergia aguda, también vas a tener incremento de eosinófilos. Los basófilos pueden estar aumentados en alergia, no es muy frecuente. Jóvenes, esto sí tienen que aprender. Si te encuentras más de 400 basófilos, busca leucemia mieloide crónica, de ley. ¿Listo? Entonces, cuando me mandaron al alumnito a que diga por qué mi paciente no tiene basófilos, yo trataba de buscar una solución, ¿no? Trataba de decir, ¿qué le responde esta criatura del Señor, ¿no es cierto? El laboratorio, por si acaso, existe desde hace millones de años, ¿sabes? Este curso, lo único que le hemos aumentado ahora son las prácticas para que le pongan un poquito más de tiempo. ¿Listo? Entonces, en el caso de la leucemia y el linfoma, son una forma de selección clonal. ¿Cómo así? Yo les he dicho que es en la misma célula madre y diferentes celulitas, entonces tiene que haber diferentes cantidades de celulitas. Cuando tienes solamente una línea que se expresa más, es que vas a tener. En el caso de leucemia, la proliferación es de progenitor, ¿no es cierto? Eso se llama proliferación clonal, o sea, de blastos. En el caso de linfoma son de células maduras. Y en el medio, ¿quién tengo? Al síndrome mielodisplásico, que es un problema hasta que no se defina por uno de estos. Está en camino, sí, tiene mayor riesgo, pero no tiene criterios propios. ¿Listo? Simplemente es que no cumple los otros. Y nos quedamos ahí. ¿Y qué se hace? Evaluar. Jóvenes, tenemos que tener en cuenta de que las leucemias más frecuentes son 4. A la cabeza, leucemia linfoblástica B. ¿Listo? Si encuentran una T, jóvenes, pónganse a rezar. Es lo que yo les recomiendo. Las leucemias linfoblásticas C tienen un curso tórpido y la probabilidad de sobrevivir es pequeña. ¿Listo? Si es una B, va a tener muy buena recuperación. Luego de las leucemias crónicas, la leucemia mieloide crónica es muchísimo más frecuente, pero eso es por mutación. La linfoide, no tanto, y no es posible que no la vean. Entonces, aquí estamos viendo de que la linfoblástica más frecuente es la B y tiene una excelente sobrevida. Luego, la leucemia mieloide aguda no es tan frecuente. Va a ser más que todo para adultos, pero no tiene tan buen pronóstico como la linfoblástica. Y esta leucemia linfoide crónica en Europa y Estados Unidos es bien frecuente. Aquí por nuestro país no he visto tanto, pero tienen también buena sobrevida a largo plazo, ¿no es cierto? El pacientito a veces ni se trata, está ahí tranquilito y ya está mayor y nada más, ¿listo? Mientras que la leucemia mieloide crónica sí tenemos que aprender, es el cromosoma Filadelfia por la translocación que genera el gen BCR-ABL. ¿Entendido? Entonces, ¿qué es la leucemia? Cuando de progenitores inmaduros te saltas a los maduros y no tienes todo el camino. Eso se llama hiato leucémico. Y la leucemia mieloide crónica se caracteriza porque tienes de todo, pero en mayor cantidad. Entonces, ustedes dirán, doctor, ¿y por cuál es el problema? Pues de que son demasiadas células y de que el problema es que sin tratamiento se vuelve leucemia aguda. Y si es que una leucemia mieloide crónica se vuelve aguda, la probabilidad de sobrevida es pequeñita. Entonces, por eso la tratamos. ¿Listo, niños? Entonces, ¿cómo se sabe que es una leucemia aguda? Porque tiene más de 20% de blastos y no hay formas intermedias en la médula ósea, obviamente. Y simplemente de blastos a algunas células maduras. Punto. Y encuentras unas que son todos igualitos. Jóvenes, extraer médula ósea es bien complicado. El aspirado es líquido. Esta muestra es aspirado. La biopsia es con un trocar un poco más grueso y sacas un trocito de hueso. Entonces, no siempre, por eso van a ver que cuando habla de hematología dice biopsia y aspirado de médula ósea, que es una cosa, pero generalmente solamente se hace aspirado y se trabaja como si fuera sangre. Y lo que estamos viendo aquí son blastos que están invadiendo y ya está. Dentro del inmunofenotipo les dije que estaba la citometría de flujo y la inmunistoquímica. Inmunistoquímica es de los primos, así que no les voy a enseñar. Sí quiero que aprendan la citometría de flujo básica de la leucemia más frecuente. ¿Cuál es la leucemia más frecuente de lejos? Leucemia linfoblástica aguda. Quiero que aprendan 3 marcadores. CD34, marcador de blast. O sea, toda célula que es CD34 son blast. ¿Y cómo sé que es de estirpe B? CD10 con CD19. Esos son los que marcan estirpe B. Entonces, generalmente, ¿qué va a tener tu citometría?
CD4, CD19 y CD10. ¿Listo? Aquí en genética, el cariotipo se hace mediante cultivo celular. Puedes utilizar médula ósea o sangre periférica y ver a los cromosomas. ¿Qué estoy viendo aquí? El cromosoma 22 con su patita corta es el cromosoma Filadelfia. Mi paciente tiene leucemia mieloide crónica. Esto es bien complicado porque para que crezca una celulita va a tardar como 2 o 3 semanas. ¿Cuál es la ventaja? Existen muchas más malformaciones en los cromosomas que te van a ayudar a definir las neoplasias hematológicas. FISH es mucho más fácil. ¿Por qué? Agarras la célula y simplemente pintas los genes que quieres y va a salir mucho más rápido. ¿Entendido? Obviamente PCR va a ser mucho más rápido porque replica y te va a buscar, ¿no es cierto? Entonces, BCR-ABL hemos dicho que es la de leucemia mieloide crónica. PML rara es de leucemia promielocítica. Entonces, ¿qué tiene que ver la leucemia promielocítica? Es bastante raro, pero en Sudamérica la leucemia promielocítica tiene mucha mayor casuística que en todo el mundo. Aquí sí se ven leucemias promielocíticas. Tienen mal pronóstico, obviamente, y son de difícil diagnóstico, y no se ven en otros lados. Aquí sí hay que conocer lo que es leucemia promielocítica. Jóvenes, examen la próxima semana. Estudien, por favor.